Bienvenidos a este espacio llamado Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Hoy tenemos un programa un poco diferente, hoy tenemos un especial de 1 hora donde vamos a compartir un tema muy interesante para este fin de año 2021 y en realidad, no solamente para el fin de año, sino que es un tema que aplica para todo el año, así que me gustaría animarles a no despegarse y compartir un buen rato con nosotros en este tema que vamos a compartir. Les recuerdo también que están abiertas nuestras redes sociales, nos pueden buscar en Instagram y Facebook como Sálvese quien crea, y también este mismo programa va a ser subido en reproductores principales de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, entre otros. En todos ellos nos vas a encontrar como Sálvese quien crea, también en un formato de podcast, entonces es un formato un poco diferente, pero en realidad es exactamente la misma cosa, es el mismo programa. Y de igual forma, me gustaría recordarte el número de WhatsApp que tenemos dedicado para recibir los mensajes de ustedes, los saludos, si quieren escuchar alguna canción o si quieren que conversemos de algún tema en especial que sea importante para ustedes. El número es 7155-2244 y si está fuera de Costa Rica sería más 506-7155-2244. Y el tema que vamos a estar compartiendo hoy es un tema, al menos para mí, me parece muy interesante, como comentaba ahora, para fin de año, pero también lo podemos aplicar para todo lo que viene en este año que comienza el 2022. Entonces en cualquier momento lo podemos aplicar y es el tema del carácter, ¿verdad? Entonces, para poder arrancar con este tema, vamos a leer primero Efesios 4, versículos 17 y 18, y dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vea qué versículo más interesante con el que arrancamos este programa. Y como decíamos ahora, una de las cosas o uno de los temas más complicados para nosotros, o algo que nos cuesta mucho moldear, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida normal, es nuestro carácter, ¿verdad? Y una de las cosas por las que pensamos en este tema para este fin de año y arranque, ¿verdad?, de año o cualquier momento que usted lo quiera escuchar, ya que esto queda en redes sociales, este tema, y queda en los podcasts, es que el carácter es complicado, ¿verdad? Muchas veces se nos salta, ¿verdad? Hay veces los que somos cristianos y éramos medios complicados, ¿verdad? Hay veces ese viejo hombre quiere salir de nosotros, ¿verdad? Pero esto es una lucha diaria, ¿verdad? Es una lucha constante, ¿verdad? Lo que tenemos que tener, de contener ese carácter ahí, ¿verdad? Los que teníamos mal carácter, ¿verdad? Contenerlo, porque hay veces quiere salir disparado, ¿verdad? Y mostrarse, ¿verdad? En toda su plenitud, quiere salirse de nosotros, ¿verdad? Entonces todos los días las personas como yo oramos y ponemos en las manos del Señor nuestro carácter, porque es complicado, ¿verdad? Pero inclusive el dominio propio es muy diferente, es muy difícil, más que todo cuando las cosas se salen de nuestro control, ¿verdad? Hay cosas que nos tientan, ¿verdad? Hay cosas que llegan y nos golpean, ¿verdad? Tal vez esa área de paciencia, ¿verdad?, que es la que más nos cuesta, y ya cuando no soportamos sale a flote, ¿verdad? Esas palabras, ¿verdad?, que decíamos antes, ¿verdad? Y después nos vamos a arrepentir de las cosas que decimos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y como hablábamos ahora, es un tema diario, ¿verdad? Es algo que tenemos que trabajar todos los días, y no todos lo necesitamos hacer, ¿verdad? No todos somos perfectos, ni mucho menos, pero vemos unos que nos cuesta un poquito más, otros menos. Pero hay un pasaje muy interesante que yo creo que muchos hemos pasado por algo similar a esto, y está en Lucas 9, 51, versículo 51 al versículo 55, y lo voy a leer para usted. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, estamos hablando de Jesucristo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo:
vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y en ese momento se fueron a otra aldea. Yo no sé si usted se identifica con esto, pero yo me identifiqué en el momento que lo leí, ¿verdad? Y me identifiqué mucho con Jacobo y con Juan, ¿verdad? Porque nosotros podríamos decir que eran personas de mecha corta, ¿verdad? Entonces no tenían mucha paciencia ni mucho menos, y como vemos ahí, el carácter de ellos se salió, ¿verdad? Y les dijo: hey, Señor, mandamos a que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Como hizo Elías, y los consuma de una vez, ¿verdad? Y este tipo de actitudes demuestra que muchas veces que en nuestro carácter hay una falta de búsqueda del Señor, ¿verdad? No quiero decir en todos los casos, pero podría ser una falta de vida devocional, ¿verdad? Hay veces no nos metemos tanto con Dios y ese carácter sale, ¿verdad? Y en lugar de demostrar el amor del Señor para todos los demás, sale completamente otra cosa, ¿verdad? Y el carácter ahí es muy fundamental, es muy importante para nosotros para poder reflejar ese amor. Si no controlamos nuestro carácter, pues de ahí estamos, como decimos aquí en Costa Rica, estamos feos, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios para nosotros es que podamos reflejar el amor que Él nos ha dado, su amor hacia los demás, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto implica someter el viejo hombre, ¿verdad? Las viejas costumbres, entre eso nuestro mal carácter y todo aquello que puede salir, ¿verdad? Cualquier cosa que nos puede desfigurar, ¿verdad? Esa imagen que tiene la gente de Cristo, ¿verdad? Que nosotros deberíamos de dar, ¿verdad? Para la gente, para que vean una diferencia, debemos entonces someterlo, ¿verdad? Como decíamos ahora, someter ese viejo hombre, ¿verdad? Entonces, entendamos algo. ¿Qué es carácter? Vamos a definir un poco qué es carácter. La palabra carácter viene de la palabra griega carácter con K, que significa marca. En otras palabras, viene de esa marca que se le pone al ganado para diferenciarlo, ¿verdad? Y suena feo compararlo con ganado, pero vea lo que dice Wikipedia. El carácter de una persona es la manera en la que ésta reacciona habitualmente frente a una situación. Es también la forma de expresar esta manera de reaccionar señalando que se posee tal o cual perfil, característica o inclinación. Por ejemplo, dice Wikipedia, se dice que una persona es generosa, altruista, bondadosa y o servicial si le gusta servir y ayudar a otros, y por su parte, alguien será calificado como rencoroso si es muy riguroso y estricto con lo que dicen y hacen otros, si considera que los demás se expresan y actúan de una forma que no es de su agrado y se mantiene en esta molestia o fastidio o enfado por largo tiempo sin olvidar y sin perdonar. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del carácter de un cristiano, ¿verdad? Entonces vamos a poner como referencia también a nuestro Señor Jesucristo, que es el referente que tenemos nosotros para todo esto, ¿verdad? Entonces, este es un tiempo para hablar con líderes, un tiempo para hablar con gente que es cristiana, y también, si usted no es cristiano, está invitadísimo a escuchar, porque esto nos atañe a todos, ¿verdad? Principalmente a los que queremos seguir al Señor, pero este tema es abierto para todo el mundo. Así que si usted no es cristiano, no cambie de canal, ¿verdad? No cambie la emisora, no apague todo, manténgase aquí, porque esto que vamos a hablar es muy, muy importante. Vamos a hablar de 6 características del carácter que nosotros debemos aprender a desarrollar. Y esto es muy importante, como les decía, estamos terminando el año y vamos comenzando uno nuevo, pero en cualquier momento del año usted puede volver a escuchar este podcast en los reproductores donde va a estar. Entonces, vamos a comenzar con las 6 características, ¿verdad?, de este carácter que debemos aprender a desarrollar. Volvemos a este programa especial de Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y hoy es un espacio de 1 hora que vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, este tema interesantísimo sobre el carácter. Entonces, habíamos hablado que son 6 características que debería tener nuestro carácter, o que debemos aprender a desarrollar, ¿verdad?, en nuestro carácter, en nuestra vida. El primero que vamos a hablar entonces es la mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Es docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato, ¿verdad? También es suavidad y benignidad en la condición o en el trato. Ahora, oiga qué interesante esto. Está libre de arrogancia o presunción y está muy relacionada con otras virtudes como la humildad y la apacibilidad.
Qué interesante esto de mansedumbre, ¿verdad? Vea qué chiva lo que dice Eclesiastés 10:4. Dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Qué impresionante este versículo. Cuando lo vi yo me quedé y me voló la cabeza, ¿verdad? Porque vea que chiva como menciona la palabra mansedumbre, ¿verdad? Vea, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, o sea, si alguien se viene en contra suya, usted tranquilo, no deje su lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. El Señor pasó por situaciones muy, muy rudas. El Señor pasó en su rato sobre la tierra, pasó por cuestiones donde lo señalaban, donde lo trataban muy mal. Por ejemplo, en Juan 8, versículos 48 al 54, Él pasa por una discusión muy, muy ruda. Inclusive en un momento le dicen, ahora conocemos que tienes demonio. En el versículo 52 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y ¿sabe qué le respondió el Señor? Vea lo que le respondió el Señor en el versículo 54. Dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. En ningún momento el Señor llegó y les dijo, no, es que ustedes son una generación de esto, es que aquí, es que allá. Él nada más dijo, si yo me glorifico a mí mismo, si la gloria es para mí, nada sirve, de nada es. ¿Por qué? Porque mi Padre es el que me glorifica. Vea qué rajado lo que dice el Señor en ese momento cuando lo están señalando de manera tan brava, ¿verdad? Y eran burlas y críticas y Él no perdió el control, ¿verdad? Él inmediatamente pudo haber sonado los dedos, hubiera hecho ¡plac! Y los destruye, sin embargo, no lo hizo. Vea qué interesante, una persona mansa, lo que yo puedo entender aquí, no permite hasta cierto punto que las críticas, las burlas, las malas actitudes de los demás le afecten. No hace pleito tampoco, no se pone a discutir, sino que de una u otra forma pone un alto a las ofensas, ¿verdad? Y aunque tenga la capacidad de ofender, aunque pueda defenderse, ¿verdad? Y decir, gritar, humillar, cierra la boca, ¿verdad? En la Biblia, vea qué chiva esto, en la Biblia ser manso no significa ser débil. El manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con total confianza. Vea qué chiva esto, una persona mansa no se deja llevar por sus emociones, no reacciona tampoco sin control ante situaciones estresantes, ¿verdad? Más bien pone ese carácter que tiene bajo el dominio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no decir uno las palabras que quiere decir, porque imagínese usted, ¿verdad? Lo que puede decir uno, sino que el Espíritu Santo venga y diga qué es lo que uno tiene que decir, ¿verdad? ¿Qué pasa también con la mansedumbre? Algo muy importante, sabe que nos permite aceptar la voluntad de Dios que tiene para nuestra vida y entender que Dios siempre quiere el bien de nosotros. Nosotros inclusive siendo mansos no podríamos inclusive pelear contra Dios, no nos pondríamos en eso de que no, Dios, es que aquí, es que allá, ¿verdad? Sino que más bien la mansedumbre protege nuestro corazón. ¿De qué la protege? De la amargura. También de estar peleando, de estar en eso, la mansedumbre nos protege de esa amargura, ¿verdad? Entonces, no vemos a los demás como enemigos, ¿verdad? Sino que los respetamos, los valoramos, porque también entendemos que son hechos a imagen y semejanza del Señor. Entonces no entramos en ese dime y direte, ¿verdad? En ese pleito, ¿verdad? Entre todos, porque en realidad somos mansos, ¿verdad? Esta mansedumbre que estamos hablando, yo le podría decir que es una fuerza interna, ¿verdad? Y esa mansedumbre no se puede fingir. Usted no puede agarrar y decir, es que yo soy manso de hacer otra cosa. No, eso viene desde adentro, ¿verdad? ¿Y cómo crece? Crece a medida que nosotros vamos conociendo al Espíritu Santo y permitimos que el Espíritu Santo transforme también nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esto? Lo vamos a ver más adelante, pero la única es meternos en Dios, ¿verdad? Y buscando su Espíritu Santo para que Él nos equipe, para que Él nos dé lo que necesitamos para cumplir lo que Dios ya nos está pidiendo que hagamos, ¿verdad? Entonces, veamos súper rápido qué dice la Biblia sobre la mansedumbre. Vea qué chiva. Número 1, la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque nos hace humildes, nos hace una persona mansa,
¿verdad? Una persona mansa y llena del Espíritu lo que busca es que el Señor sea exaltado, ¿verdad? No busca que su propio nombre suene, que todo lo que hago todo el mundo lo vea. No, él no busca su propia gloria, lo que busca es mostrar al Señor, ¿verdad? Esos arrebatos emocionales que tenía antes, esas malacrianzas y todo, ya no existen. Controla sus emociones, está bajo la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Y todo lo que él hace va según lo que el Espíritu Santo va mostrando. ¿Qué dice la Biblia también? Nos ayuda a tratar a los demás con respeto. Vea lo que dice Tito 3:2. A no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con el mundo. Vea lo que dice Tito, qué rajado. O sea, no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz. Esa conducta que debemos de tener nosotros, y aquí sí voy a ser abierto, sea usted cristiano o no. La conducta que debemos de tener es mostrar esa entereza, ¿verdad?, de carácter, ese buen carácter y fuerza de voluntad para controlar esos impulsos que nos llevan a nosotros a hacer lo que eras, ¿verdad? Entonces esa mansedumbre es lo que nosotros necesitamos, esa mansedumbre que nos lleva a buscar también justicia, buscar respeto, ¿verdad? Aun cuando no estemos de acuerdo con lo que se dice, ¿verdad? O con lo que haga muchas veces nuestro jefe, ¿verdad? O gente que está en puestos más altos. La mansedumbre a nosotros nos lleva a entender, a estar tranquilos, ¿verdad? A entender que si ellos están ahí, es porque Dios los puso ahí y nosotros tenemos que ajustarnos. ¿Qué dice la Biblia también de la mansedumbre? Muestra el carácter de Dios en nosotros. Vea lo que dice Colosenses 3:12 y 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse con afecto entrañable y bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Vea qué rajados. Si Dios a ustedes los perdonó, ustedes deberían también de perdonar. Reflejemos ese carácter de Dios, reflejemos esa humildad, esa amabilidad, esa paciencia que Dios tuvo cuando Jesucristo estuvo acá. Aprendámosla de Él y también nosotros démosela a los demás. Si Él lo hizo por nosotros, también nosotros podemos hacerlo por los demás. Entre más nosotros permitimos que el Espíritu Santo esté con nosotros, todas esas cosas van a empezar a fluir, y principalmente lo que va a fluir más es ese perdón. El perdón va a fluir más, con más facilidad y con más gracia, y así entonces nosotros estaríamos glorificando a Cristo en nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia de la mansedumbre también? El sabio de verdad es manso. En otras palabras, ser manso es de inteligentes. Dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Y la respuesta dice, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. La persona que es sabia, la que está llena de sabiduría, pero esa sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? No sabiduría humana, sino sabiduría que viene de Dios. ¿Qué es lo que busca? No busca ser aplaudida, no busca sobresalir, ¿verdad? Sino que lo que trata es hacer lo correcto, obedecer, ¿verdad? En cada situación es obedecer con humildad y mansedumbre, reconocer, ¿verdad?, que no todo es porque soy muy carga, ¿verdad?, o por los propios méritos, sino gracias a que Dios ha hecho una obra grandísima en su vida, y eso es lo que le permite estar haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Esos logros que tiene, ¿verdad? Es entender que Dios es el principal en todas las cosas. Entonces, el punto número 1 que tratamos con respecto a nuestro carácter es la mansedumbre. El número 2, el segundo punto que vamos a tocar, es la humildad, que es el valor contrario a la soberbia, ¿verdad? Esa soberbia humana que tenemos de reconocer que somos muy buenos, reconocer nuestras habilidades, las cualidades, las capacidades, ¿verdad? Entonces, en lugar de agarrar esa soberbia, ¿verdad?, y hacerlo para nosotros, aprovecharlas para los demás, para trabajar en bien de los demás, eso sí, sin decirlo. Eso es parte de la humildad. No es eso que usted hace una cosa y tiene que decirle a todo el mundo lo que está haciendo, ¿verdad? La humildad es en silencio. Y vea qué chiva esto, la humildad también he aprendido que hace que la gente sea digna de confianza. Usted sabe, que confíen en uno, ¿verdad? Y la gente que es humilde también es flexible y es adaptable, ¿verdad? En la medida que uno se vuelve humilde, va agarrando más fuerza, ¿verdad? Más grandeza, podríamos decir, ¿verdad? Y va uno calando más en el corazón de las demás personas. Vea inclusive Jesucristo, en Juan 6:37, vea lo que dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí,
y al que a mí viene no le echo fuera. El mismo Señor Jesucristo no echaba fuera a la gente, ¿verdad? El Señor se asociaba inclusive con gente humilde. Si usted lee la Biblia y lee la vida del Señor, usted ve que Él se asociaba inclusive con pobres, con menospreciados, ¿verdad?, de la sociedad, con prostitutas, enfermos. O sea, a Él no le importaba realmente la condición social, ¿verdad?, ni la condición moral o física de las personas. Él llegaba y se acercaba a ellos con amor, en humildad. El Señor también estaba dispuesto a servir a los demás. Vea qué humilde. Y esto lo podemos ver en Juan 13, versículos 3 y 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Él no esperaba que le sirvieran a él vino a servir. También él nunca esperaba que los perdidos lo buscaran a él iba a buscar a los perdidos. Según Lucas 19:10, ¿verdad? Dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No era exigente tampoco. Si usted ve en Lucas 9:58, dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, es impresionante, ¿verdad? Y él dice, ni siquiera yo tengo dónde vivir, ¿verdad? Ni siquiera tengo yo dónde recostarme y también piensan que yo quiero aquí un montón de cosas. No se equivoque, ¿verdad? Qué impresionante la humildad del Señor. Y en esto, la humildad de cada uno de nosotros debe impulsarnos en realidad a buscar vivir en obediencia a Dios y a someternos a su voluntad, ¿verdad? Porque si somos humildes vamos a entender que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y vea lo que dice Filipenses 2, 5, 9. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Qué impresionante. O sea, el Señor se humilló y el Señor lo exaltó sobre todo nombre. Impresionante. Otra cosa chivísima de esto, del tema que estamos hablando de la humildad. Una persona humilde no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. No busca, ¿verdad?, las cosas propias. Filipenses 2:3, la primera parte dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Tenemos que analizar bien cuál es la motivación que tenemos nosotros para hacer las cosas. ¿Qué estamos buscando satisfacer nosotros? ¿Será nuestro interés? ¿Verá nuestro amor propio? ¿Será para sentirnos orgullosos? Entonces déjeme decirle que si usted está haciendo las cosas para eso, cualquier cosa que haga, para que usted sea el mejor de todos, para que usted lo vean, para esto, pues me parece que estamos actuando de una manera incorrecta, ¿verdad? Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude a tener los motivos correctos, y esto incluye tener amor, un interés genuino también por la demás gente, compasión, ¿verdad? Que eso sea lo que se refleje en el corazón de nosotros, ¿verdad? Como personas humildes debemos pensar en que los demás son superiores a nosotros mismos, pero aquí hay un detalle muy interesante. Vea lo que dice Filipenses 2:3, la segunda parte. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ahora, ¿qué es esto? Tener una actitud de aprecio y consideración para con los demás, ¿verdad? No es que vamos a menospreciarnos, ni mucho menos, ni dejar que nos pisoteen, ni que nos pasen por encima, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siendo humildes, pues vamos a tratar a las personas aún mejor de lo que nos gustaría que nos trataran a nosotros. De eso se trata, ver a los demás como mayores a nosotros mismos, es decir, bueno, tener un poquito de empatía y decir, ¿cómo me gustaría a mí que me trataran? Entonces, en base a eso, arranco y empiezo yo a tratar a las demás personas, ¿verdad? Y esto me lleva a tener en cuenta los intereses y el bienestar de los demás, ¿verdad? Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, dice Filipenses 2:4. La humildad lo que hace es ampliarnos la visión,
¿verdad? Nos ayuda a ver un montón de cosas que no veíamos antes, y esto incluye el bienestar de las personas que nos rodean, llámese familia, llámense amigos. Podemos pensar ahora a quién poder ayudar, ¿verdad? Y bendecir, ¿verdad? En la iglesia, en el vecindario, ¿verdad? La humanidad en general, ¿verdad? Tener esta humildad y verlo más amplio nos hace sentir parte de algo más grande, nos lleva a contribuir también en la vida de los demás, ¿verdad? Y ser humilde también nos hace querer ser más como Jesús, ¿verdad? Dice Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. El humilde sabe qué es lo que hace, echa todas las emociones y sus deseos, ¿verdad? A un lado, las pone a un lado y se concentra en ser como Jesús. Es postrarse todos los días, ¿verdad? A los pies del Maestro en oración, decirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? A buscar, ¿verdad? Actuar y vivir de una forma que le glorifique a Él, ¿verdad? Sabiendo que nosotros, por más que lo intentemos, no lo vamos a lograr, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar esa ayuda del Espíritu Santo y así recibir la fuerza espiritual para tomar decisiones que nos ayuden a reflejar el carácter de Cristo, ¿verdad? La persona humilde tampoco se aferra a las posesiones o a los títulos, ¿verdad? Filipenses 2:5-6 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No nos aferremos en esos títulos que tenemos, es que como yo soy doctor, que aquí, que allá, que no sé qué, más bien utilice ese título que usted tiene, esa capacidad que tiene para ayudarle a los demás, también mostrando empatía, identificándose con los demás. Filipenses 2:7 dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. O sea, entendamos esto, Jesús, ¿verdad? Aunque era Dios, escogió voluntariamente venir en forma de hombre, rebajarse y ser semejante a nosotros, imagínense, para poder llegarnos a nosotros. Y lo más importante en esto es que siendo humilde vamos a entender que tenemos que obedecer al Señor siempre. Filipenses 2:8 dice, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vea qué impresionante esto, cómo nosotros con la humildad podemos exaltar al Señor también y hacernos muchísimo mejores humanos. Podemos ayudar a los demás teniendo un corazón humilde como el corazón que tenía Jesús, y sabemos que todo lo que nosotros hacemos va a tener un premio en algún momento. Así que ya vimos los dos primeros puntos. Volvemos a su programa Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y una vez más les reitero mi agradecimiento y estamos muy contentos de seguir, ¿verdad? Produciendo estos programas, y principalmente que es un especial de 1 hora, ¿verdad? Y si usted nos acaba de sintonizar, si acaba de llegar, estamos hablando de un tema muy importante, ¿verdad? Para este principio de año, fin de año, principio de año, pero en realidad lo puede escuchar en cualquier momento. Estamos hablando sobre el carácter. Acabamos de escuchar al señor Alex Zurdo con Alex Campos en una canción que se llama Pentagrama, buenísimo, por cierto, a mí me gusta montones, ¿verdad? Me toca a mi lado de músico, pero muy buena pieza, muy excelente. Entonces, sigamos. Si usted se acaba de conectar, nada más quiero decirle súper rápido que estamos hablando del carácter y acabamos de tocar 2 puntos, que es la mansedumbre y la humildad. Ahora, el tercer punto es la compasión. Esa es la tercera característica que debemos de tener nosotros como personas o con nuestro carácter, que tenemos que trabajar en el carácter para que nuestro carácter crezca. Entonces estamos hablando de la compasión, que no es lo mismo que la lástima, y esto es muy importante dejarlo claro. Lástima es ese sentimiento que usted tiene de tristeza producido por el padecimiento de alguien. O sea, alguien está pasando un problema y usted dice, pobrecito, ¿verdad? Qué lástima, y hasta ahí llegó. Pero la compasión es el sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar, a remediar su dolor o sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta compasión es un comportamiento que está enfocado, ¿verdad? Está dirigido a eliminar o a tratar de ayudar, ¿verdad? A quitar el sufrimiento y dar bienestar a alguien que está sufriendo, ¿verdad? Es una persona que está tratando, está pasando por malos momentos, por situaciones difíciles, y en lugar de nosotros decir pobrecito, ¿verdad? Y nada más, es hacer algo, es actuar. Eso es la compasión. Si nosotros decimos pobrecito, eso es lástima. Y hasta ahí llegamos. Vea lo que dice Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y ahí quedó. No,
Dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vea qué chiva, el Señor los vio y no tuvo lástima. El Señor tuvo compasión, los vio como ovejas que no tenían pastor y empezó a enseñarles muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces nosotros vemos el sufrimiento humano y no hacemos absolutamente nada, no pasamos de la lástima, ¿verdad? No somos compasivos y este inicio de año, este fin de año, inicio de año, deberíamos nosotros analizar eso, ¿verdad? Si nosotros realmente estamos cumpliendo con esta compasión que debemos de tener por los demás, más en estas etapas tan complicadas que estamos viviendo y en estos momentos tan difíciles, ¿verdad? Vea qué interesante, las palabras en hebreo y en griego que se traducen como compasión en la Biblia significan tener misericordia, sentir compasión y tener piedad. Ahora vea qué chiva, también nosotros sabemos que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, eso lo dice Salmos 86:15. Y algo muy importante también, los atributos del Señor, ahora que me acuerdo, su compasión, sabe que es infinita y es eterna. Sus misericordias son nuevas todos los días. Dice Lamentaciones, si no estoy equivocado, Lamentaciones 3, me parece que es el versículo 22 o el 23, por ahí usted lo busca y en redes sociales me corrige, pero vea qué chivo. O sea, inclusive el Señor, sus misericordias son nuevas todas las mañanas, o sea, Él es compasivo. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo cuando está aquí es el ejemplo, ¿verdad? Es el ejemplo de todos estos atributos del Padre, ¿verdad? Incluyendo compasión. Vea que chiva, que hay una parte que quiero leerle. Dice, vea, cuando Jesús vio a sus amigos llorando en la tumba de Lázaro, sintió compasión y lloró junto a ellos. Esto se ve en Juan 11, 33, 35. Otro ejemplo, movido a compasión por el sufrimiento de los demás, Jesús sanaba a las multitudes que se acercaban a él, en Mateo 14, 14. Así como las personas que buscaron su sanidad, en Marcos 1, 40, 41, cuando vio las multitudes como ovejas sin pastor, su compasión los llevó a enseñarles las cosas que los falsos pastores de Israel habían abandonado. Los sacerdotes y los escribas eran orgullosos y corruptos, habían menospreciado y descuidado a la gente común. Sin embargo, Jesús tuvo compasión de ellos y les enseñó y los amó. Vea qué chiva lo que fue el Señor Jesucristo. Inclusive a él le preguntan que cuál es el mayor mandamiento y el Señor dice amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, pero también agrega una parte más y dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 34 al 40. Vea qué interesante, el Señor le da dos mandamientos prácticamente, ¿verdad? Entonces no nada más se queda ahí al suave, ¿verdad? Y no, vamos a amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Y eso es un resultado de la naturaleza de Dios, de amar al perdido, de amar a los demás, ¿verdad? Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Vea qué impresionante esta pregunta. Si tenemos plata, si tenemos bienes, si tenemos algo y vemos a nuestro hermano tener necesidad y cierra el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, en otras palabras, no tiene compasión. Entonces, más o menos yo lo traduciría así. Si yo digo que amo a Dios y no quiero a mi hermano, entonces estoy mintiendo. Entonces se lo voy a resumir con un versículo, 1 Juan 4:20, vea lo que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Vea qué rajado esto, y la Biblia es muy clara con respecto a la compasión, y la compasión es un atributo de Dios, ¿verdad? Y que Dios ha tenido con nosotros. Vea qué impresionante. Cuarto punto, cuarta característica, la determinación. ¿Qué es determinación? Determinación es la fuerza que nos permite conquistar esos sueños que tenemos o inclusive afrontar situaciones difíciles, ¿verdad? En una fuerte decisión, ¿verdad? Que haya que tomar, ¿verdad? Una situación donde usted que tenga que tomar una decisión, ahí está la determinación. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, tiene que hacerlo. ¿Y qué pasa? Que en el momento que usted toma decisiones determinadas, se va a sentir pleno, ¿verdad? Con lo que está haciendo. Usted va a decir, sí, tenía que hacerlo así, ¿verdad? Una persona determinada también podría decir que es aquella que lleva a cabo lo que se propone,
¿verdad? En el caso de Jesús, Jesús tenía un propósito, tenía una obra que realizar. Y de ahí si vemos Mateo 20, 17 y 19, vamos a ver que él necesitaba pasar a Jerusalén. Él necesitaba caminar por Jerusalén. Él sabía el precio que tenía que pagar llegando ahí, sabía lo que iba a sufrir. Pero ¿qué pasa? Comenzó a subir. Él sabía, él tomó la determinación. Una persona determinada no se detiene fácilmente. Vea Mateo 16, 21 al 23. Una persona determinada no deja las cosas a medias tampoco. Y aquí yo tuve que aprender un montón de cosas, porque inclusive ahí nosotros podemos meter el ejercicio, las dietas, todo lo que uno dice que va a arrancar el año, ¿verdad? Todos los propósitos que uno dice, sí, lo voy a hacer, y que aquí que ya duró un mes y lo dejó botado. Vea lo que dice Juan 14:4. Una persona determinada no deja las cosas a medias. Es muy importante aprender a tomar buenas decisiones. Y las buenas decisiones solo se pueden tomar agarrados de la mano de papá, agarrados de la mano de Dios. ¿Para qué? Para poder ser determinado y saber que las decisiones que estamos tomando son buenas. Vea, hay años, nosotros hemos tenido años de dejar cosas incompletas por falta de determinación, por inconstancia, sueños abandonados, esfuerzos a medio camino, decisiones dejadas de lado. Pero yo considero que Dios hoy les está diciendo, es hora de ser determinados, es hora de que esa determinación sea algo que nos caracteriza a nosotros como hijos de Dios. Él espera esa misma determinación que Él tuvo, la espera de nosotros también. El Evangelio del Señor, vea, esto es muy duro. El Evangelio del Señor no es para gente inestable. La gente inestable es la que dice que hoy sí, mañana no, mañana cambian, puede ser. Esto no es para los tibios, esto no es para gente que sí, que aquí, que allá. No. Esto es para gente resuelta, para gente decidida, para gente determinada. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso lo dice Santiago 1:8. Debemos de ser determinados, sí o sí, ¿verdad? O no es no, ¿verdad? La persona determinada puede avanzar inclusive con sus buenas decisiones. ¿Y qué pasa? Que son también esforzadas por lograr metas y propósitos. Vea lo que dice Job 22:28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Para que sobre nuestros caminos resplandezca la luz, tenemos que determinar una cosa, y eso que vamos a determinar tiene que ser firme. Esa firmeza nosotros la necesitamos, y esa determinación para poder resplandecer. Es una verdad impresionante esto que está diciendo Job. ¿Por qué ser determinados? Vea, por ejemplo, ¿determinados para qué? Para vencer. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, no es declarar y estar en eso, ¿verdad? Y todas las noches decirlo, no. Es asumir responsabilidad y enfrentarse a las cosas, ¿verdad? Enfrentarse a eso que nos hemos propuesto y empezar a darle duro, empezar a trabajar con eso. Que vengan obstáculos, que vengan pruebas, no importa. Esa determinación no cambia. Es perseverar hasta la meta. Es no rendirse. Eso es lo más importante, no rendirse. Es si usted lo determinó, hágalo, no lo abandone, no lo deje botado. Usted tiene que ser determinado también para accionar, ¿verdad? Entonces, mientras somos determinados, tenemos que avanzar hacia ese propósito. Hay que trabajar, hay que accionar, hay que moverse, ¿verdad? No es de agarrar y en el primer problema que tengo tiro la toalla. No. Hay que mantenerse ágil y activo, con buen ánimo. Hay que pedirle a Dios esas fuerzas, esa inteligencia, esa sabiduría. Todas esas cosas tienen que venir de parte de Dios. Tenemos que meternos en Dios para ser determinados en esto. Tenemos que conquistar, ser vencedores, estar en eso, nunca decir no puedo, es que es muy fuerte, estoy agotado, ya no vale la pena. O sea, por Dios, determinemos a hacer las cosas. Recuerde que lo que usted dice con su boca y lo que sus oídos oyen quedan registrados en su cerebro, y inclusive en su cuerpo y en sus emociones. Su cuerpo y sus emociones responden a todo eso que usted dice. Ya usted dice, es muy difícil, ya no estoy para esto, es que estoy muy viejo, no vale la pena. Vea, esos son argumentos que de veras que nos llevan a nosotros a la derrota, nos llevan mal. Tenemos que ser determinados también para romper malos hábitos. Dice Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón.
Nosotros tenemos que disponernos a quitar esos malos hábitos. Si usted tiene un mal hábito, o sea, malas palabras, levantarse tarde, fumar, tomar, no planificar, estar pegado al celular, ver televisión, pereza, mala alimentación, impuntualidad, quejarse, todo eso, es hora de quitarse esos malos hábitos. Y si usted quiere ver cómo quitárselos, cómo gestionar su tiempo, hay un podcast anterior sobre eso. En el programa, en uno de los programas pasados tuvimos 2 sesiones hablando de cómo utilizar bien el tiempo. Vaya y escúchelo. Cambie sus rutinas, cambie su tiempo. Así como usted agarró un mal hábito, así como usted agarró esas cosas, las puede quitar. Y usted las puede quitar con la ayuda del Señor. Y hay que tener también determinación para buscar a Dios y servirle. O sea, no, es una cuestión que hay que hacerlo. Deuteronomio 10:20 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y a Él seguirás. Es un mandato que tenemos nosotros de servirle al Señor. Tenemos que accionar eso diariamente para poder servirle a Dios. Pregúntese usted ahorita, ¿qué tan difícil es para usted ir a la iglesia, congregarse? Piensa en las razones por las que no las hace. A veces nosotros nos ponemos, es que tengo mucho trabajo, es que estoy muy cansado, tengo que hacer el oficio, tengo estudio. O sea, determínese, realmente determínese congregarse, que es muy importante. ¿Para qué? Para agradar al Señor, para estar en obediencia y servirle a Dios. ¿Qué es lo que pasa con esto? Recuerde algo, Dios a nosotros nos sacó a su luz admirable para anunciar su nombre y servirle. Entonces, buscar a Dios y servirle es una gran determinación. Quinto y último punto de esta conversación que tenemos sobre el carácter, y este último punto es la valentía, que está asociada con la toma de decisiones, ¿verdad? Es cómo actúa la persona tomando decisiones, y la firmeza que tiene, ¿verdad? Haciéndole frente a los miedos, a las inquietudes, a las dudas, ¿verdad? Entonces, muy normalmente nosotros asociamos la valentía a grandes actos, pero no necesariamente. Verá, la valentía es solamente esa, también se demuestra en pequeños actos y comportamientos cotidianos. Mateo 21, 12 y 13 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús aquí se indignó, ¿verdad? Se enojó hasta cierto punto por lo que vio y tomó una decisión valiente. Echó fuera a toda esa gente, los botó, les volcó las mesas, ¿verdad? Hizo un despelote, ¿verdad? Pero todo determinado y con valentía, ¿verdad? Hacer de su casa de oración. La Biblia tiene un montón de historias de valentía, ¿verdad? Y podemos ver un montón. Moisés, por ejemplo, cuando él se enfrentó al faraón en Egipto, ¿verdad? Y le ordenó que dejara a salir al pueblo de Dios, ahí tuvo que tener valentía. Josué también, cuando conquistó Canaán. David, jovencito, también fue valiente, ¿verdad? Cuando se enfrentó y derribó a Goliat, ¿verdad? Entonces, esta valentía que tenemos nosotros en la Biblia, necesitamos que venga de parte de Dios, ¿verdad? Dios es la base de nuestro valor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Moisés nombró a Josué como su sucesor, ¿verdad? La persona que venía después de él para liderar a los israelitas, le dijo Josué, vea. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Esto está en Deuteronomio 31, 7 y 8. Vea lo que está diciendo Moisés: sea valiente, póngale, ¿verdad? No se deje, tome esa determinación en el Señor, ponga su carácter en el Señor, sea valiente y vamos para adelante, ¿verdad? Inclusive el mismo rey David animó a su hijo Salomón, ¿verdad? Construir el templo. Esto lo vemos en Crónicas 28:20. David le dijo a su hijo Salomón: sé fuerte y valiente y pon manos a la obra, no tengas miedo ni te desanimes, porque Dios es el Señor, mi Dios estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor. Vea que inclusive el rey David, que es rajado como le dice a Salomón, ¿verdad? Dele, éntrele, no le tenga miedo, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante. Mateo 28:20 dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esas son palabras de Jesús que nosotros tenemos que tenerlas en nuestro corazón. No tengamos miedo, el Señor está con nosotros.
Y vea lo que dice Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que me hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Eso está en Juan 16:33. Esto es impresionante, o sea, el tener esa valentía que el Señor nos da es impresionante. Y el último punto es la franqueza. ¿Qué es la franqueza? Es la capacidad que tiene una persona de ser sincero y de actuar constantemente apegado a la verdad con uno mismo y con los demás, con sus pensamientos y con sus acciones. El Señor fue muy franco. También el Señor decía la verdad con amor. ¿Verdad? La palabra franqueza viene del germánico frank, que significa libre, libertad que se tiene cuando se expresa sin barreras lo que se sabe, se piensa o se siente. Eso es una gran virtud, pero eso sí, decir las cosas francamente con amor. Juan 8:30-32 dice, mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay que ser como él, ¿verdad? O sea, por medio de verdades, por medio de lo que hablaba, todo el entorno cambiaba. Debemos de tener esa valentía que tenía el Señor también para decir las cosas, para ponernos en nuestros pies y decir, esta es la determinación que voy a tomar, mi carácter va a tener estas características que acabamos de hablar, y este año que viene va a ser un año diferente. ¿Cómo entonces puedo yo hacer crecer mi vida espiritual? ¿Cómo puedo hacer yo crecer mi carácter? Pues esto es muy sencillo. Es intimidad con Dios, es buscar al Señor. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos que buscar la palabra de Dios. La Biblia es Dios mismo hablándonos desde el cielo. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Esto es una tragedia grandísima que tiene el pueblo evangélico en la actualidad. Cada vez nos preocupa menos escuchar la voz del Señor, cada vez leemos menos la palabra, estamos distraídos en otras cosas. ¿Y esto qué pasa? Que nuestro crecimiento espiritual se ve completamente afectado porque no estamos buscando lo que tenemos que buscar. Juan 5:39 dice, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que escudriñar las escrituras para poder hacer que nuestro carácter crezca. Somos cartas leídas, la gente nos está viendo. Nosotros tenemos que dar fruto, que la gente vea. También eso es muy importante. Nuestro carácter tiene que demostrar que Jesús, que Dios vive en nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros y tenemos que ir demostrando esos cambios que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Nosotros no podemos pretender que la vieja naturaleza tome el control de nuestra vida. Dios tiene que tomar el control de nuestra vida. Así que le invito el día de hoy a que cierre sus ojos y piense, ¿verdad? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Estoy realmente creciendo? ¿Verdad? ¿Mi carácter está tomando control de mí o Dios está tomando control de mi carácter? Y si es así, si usted no tiene ese control de su carácter, le invito a orar y a pedirle al Señor que tome control de su carácter. Y con esta importante información nos despedimos de este 2021, este año 2021, y nos vemos la próxima, si Dios lo permite, durante el 2022. Y recuerden que en Sálvese quien crea, aprendemos a creer para crear. Nos vemos.